dedicando, Rodrigo, a este tipo de charlas. Yo me introduje al movimiento Provida por 40 días por la vida y después por ingresar a escuchar a Rodrigo en la Casa de la Familia. Entonces, considero que es muy importante primero la formación y la oración para ya poder realizar acciones que realmente impacten a la sociedad. Y bueno, ahí estamos trabajando en ese sentido, pues esforzándose. Lo que les quiero presentar el día de hoy es un concepto que se llama greenwashing, que se ocupa mucho en el área ecologista. Y bueno, este concepto va mucho hacia el lado de promover el ecologismo en los productos que muchas veces realmente no tienen tienen un impacto negativo ambiental. Pero esto también lo podemos vincular con otras propuestas políticas que realmente no nos afectan bastante. En este sentido, entonces hay que ver qué es el greenwashing y cómo esto se ha instrumentalizado posteriormente. Este concepto implica que cuando las marcas usan técnicas de marketing para persuadirte en creer que su producto es verde y bueno para ti. Quiero que esto lo vayan recordando para que después lo traslapen a otra realidad. Aquí a lo mejor uno se está imaginando una botella de pintura, un cosmético, un alimento o un producto plástico, ¿no? Entonces, lo que hace la empresa es disfrazar con etiquetas verdes o con un cierto tipo de marketing que ese producto supuestamente se produjo atendiendo a todas las a normas sanitarias y ecológicas y sin embargo realmente no lo hace así. ¿Cómo se supone que se puede notar este tipo de concepto en alguna marca? Bueno, las marcas con frecuencia hacen un sobreuso del color verde para promover sus productos. Ellos no participan en el activismo fuera de vender su marca y usualmente estos productos son probados en animales. Aquí es importante destacar que el ecologismo va a estar muy de la mano con proteger antes que todo la vida de los animales. Esto, antes que todo, a veces me refiero incluso a los humanos. Bueno, después te habla, ¿qué puedo hacer? Puedes evitar estas marcas boicoteando sus productos y llamándolos en los químicos peligrosos de sus productos y de su uso del greenwashing para engañarte. Entonces, a lo que va es que a veces van a ocultar ciertos productos o ciertos insumos que utilizan para poder hacer creerle a quien lo compra que esto no daña al medio ambiente y que está bien para sí mismo. Esto lo hemos podido ver en las marcas, pero también en otras políticas públicas. Vamos a ver adelante a Miley Cyrus, que estuvo promoviendo el aborto con Planned Parenthood, en donde colocaba un pastel. Esta imagen ha sido presentada mucho por Agustín Laje, y es que realmente es sorprendente cómo se puede llegar a querer mimetizar algo tan horrible como si fuera algo totalmente positivo, ¿no? Y que incluso es hasta un derecho y es hasta agradable. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, tienes a la figura de estrella rockstar o popstar, como le quieras llamar, y te está promoviendo y te está vendiendo un producto. Pero este producto lleva un greenwashing. ¿Por qué? Porque finalmente hay otras razones que tal vez en esta imagen no estás viendo directamente, pero que sí por otro lado te están dando a entender que si tú abortas, pues posiblemente va a ser mejor para la tierra porque tienes un impacto a la sociedad y realmente no es muy bueno que haya más como tú. Entonces, ahí es cuando uno comienza a ver que el aborto ha sido una política pública que ha tenido un severo greenwashing y que pues mucha gente pues de las generaciones después de los millennials sobre todo, pues ya lo toman como si fuera algo real y ya lo dicen, es que los seres humanos somos unos parásitos. Las veces anteriores también hemos hablado de Thanos, que es un personaje de las series de ciencia ficción, en donde hemos visto también que
pues su filosofía va muy de la mano realmente con Malthus, que fue una persona que calculó que la población no iba a poder ser abastecida con los alimentos producidos por esa generación y entonces iba a perecer, por lo cual era importantísimo que se redujera la población para así poder continuar alimentándose y que la poca gente que pudiera sobrevivir pues tuviera un estilo de vida adecuado. Esto ya se remonta a finales del siglo antepasado, por inicios del siglo XX, y esto también va muy de la mano con el darwinismo, que es hablar mucho sobre que el mejor tiene que vivir para dejar perecer al que no tiene condiciones de vida que sean positivas para el resto de la población, ¿no? Entonces, aquí es bien importante destacar, el pobre es el que tiene que morir en la teoría malthusiana, mientras el rico es el que debe de proliferarse. A partir de este tipo de teorías, pues nosotros conocemos la historia que va hacia toda la Unión Soviética, en donde comienzan a consolidarse y hacerse realidad la teoría marxista, en donde también se ve necesario hacer un control de la seguridad, porque pues de otra manera no sería posible que la gente se sometiera a un régimen tan extremista. Entonces surgen los comités para la seguridad del Estado, conocido como la KGB, y esto pues es encabezado, entre otras personalidades, por Mikhail Gorbachev. Él va a consolidar posteriormente un frente, pero para que esto sucediera, pues ya pasaron muchos años y esto tuvo que pasar la caída del muro de Berlín, tuvo que pasar la caída de la Unión Soviética, y Gorbachev es trasladado a la parte de la ONU, y de ahí extrañamente surge, después de la caída de la Unión Soviética, un interés magnífico por la tierra. Entonces, este interés hace que surja la Carta de la Tierra, y esta carta ha sido redactada pues principalmente con la ayuda de otros dos filósofos. Uno de ellos es Frei Betto, que fue teólogo, que es teólogo católico, que estuvo vinculado con Fidel Castro para instruir en las escuelas, y ahí les enseñaban a los chiquitos que, por ejemplo, las vocales se tenían que aprenderse con algún tipo de connotación del mandatario, que es en este caso Fidel Castro, ¿no? Entonces, ahí se les enseñaba, por ejemplo, la F es del fusil de Fidel. Y entonces todo esto hizo que él se connotara como una persona bastante importante dentro del ámbito marxista, y por eso fue tomado su criterio de una manera muy importante por Gorbachev. Sin embargo, surge después, Frei Betto fallece, y entonces Gorbachev necesita de alguien más para apoyarse. Así es que se apoya entonces de otras personalidades. Entre ellas pues vamos a reconocer a Leonardo Boff. Leonardo Boff va a ser un personaje que va a requerir de diferentes visiones marxistas, y también se va a involucrar con la Iglesia Católica construyendo la teoría de la liberación. Así va a surgir entonces la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra va a tener estas dimensiones. La primera de ellas es el respeto y cuidado de la comunidad de la vida. La segunda de ellas es la integridad ecológica. La tercera es la justicia social y económica. Y la cuarta, la democracia, no violencia y paz. Bueno, aparentemente esto se viera como algo muy como bueno para cualquier persona en la Tierra. Sin embargo, cuando uno se aterriza a ver la parte de justicia social y económica, pues no es que todas las calles estén pavimentadas o que haya acceso de agua, trabajo, luz, educación para todas las personas, sino en lo que se centra esta famosa Carta de la Tierra va a ser en otros ideales.
Estos ideales son erradicar la pobreza, así como, bueno, muchas veces ha sido matando a los pobres. El punto 10 es desarrollo humano equitativo, que está muy vinculado con la igualdad y equidad de género. Posteriormente, pues aquí nosotros vamos a ver incluidas todas las facetas que se han hablado sobre lo que implica la equidad de género, ya desde agregar la palabra género a nuestro discurso. Y entonces ahí es cuando uno comienza a ver cuáles son algunas de las intenciones de la Carta de la Tierra, que no son precisamente mantener y preservar y fomentar la dignidad de la persona humana, sino va en otro sentido. También vamos a tener el concepto de dignidad, inclusión y bienestar, que también son buenos conceptos y tienen buenos contenidos, pero que mal empleados, pues vamos a tener más bien una denigración de la persona humana en pos de un supuesto bien mayor, que no va a ser el bien común, y que pues va a estar relacionado con las teorías malthusianas. ¿Okay? Entonces, si ustedes buscan en internet la Carta de la Tierra, van a encontrarla con estos links, que son muy fáciles de identificar porque pues como hay una gran inyección de dinero, entonces está por todos lados, ¿no? Ahora, surge un concepto muy interesante que a mí honestamente me llamó mucho la atención en cuanto a, ya después de haberme posicionado a favor de la vida, pero estar a favor también pues de que se respete pues el medio ambiente y se tenga un buen equilibrio ecológico y se promueva la sostenibilidad. Este concepto me hizo mucho ruido. Entonces, aquí se habla de chicas que dicen no queremos estar oprimidas, no queremos opresores, y dicen esta imagen que la sororidad traspase la especie. Entonces, también al lado vemos una imagen de unas chicas que se ven jovencitas, se ven menos de 20 seguro, tienen como 17 años. Bueno, estas chicas encabezan esta marcha en donde dicen que el capitalismo mata el planeta, que a las generaciones futuras les dan el mensaje, perdonadnos porque sí sabíamos lo que hacíamos, inmiscuyendo directamente a la religión, y el clima no puede esperar, entre otras frases que por ahí podemos ver. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a las jóvenes se les está inyectando que no deberíamos de parir. Nuestra situación como personas que tenemos la capacidad de reproducirnos, de gestar, de dar vida, pues que no es algo que sea propositivo para la tierra, y entonces por eso ellas ven un vínculo muy estrecho, siendo que es totalmente lo contrario. En realidad, pues la ecología debería de promover la vida, porque pues en digamos, la situación especial de la Tierra en todo el universo es que tiene vida, y es la gran diferencia remarcable de nuestro planeta en contraposición con el resto del vasto universo que tiene miles de años luz de extensión y que no se han encontrado otros organismos vivos, al menos hasta ahora. Por otra parte, vamos a tener entonces que el ecofeminismo fue iniciado con este término por Françoise Jobon, y ella en la década de los 70 genera este término que en las últimas décadas pues realmente ha tomado más fuerza. Estoy de acuerdo pues a las feministas que han encontrado una relación, pues claro, si vemos al ecologismo como una rama del marxismo, vamos a encontrar que obviamente hay enlazos, porque pues están basados en lo mismo, en que el ser humano es un parásito. La feminista y escritora, entonces, fue la primera en utilizar esta expresión, y en ella busca la emancipación de las mujeres, la resignificación de la justicia mediante el involucramiento de la naturaleza, nuevamente generando la dialéctica que el ser humano es el opresor
y la naturaleza es la oprimida, por lo cual hay que liberar a la naturaleza del hombre como matándolo. ¿Y cómo se mata a los hombres? Desde el vientre de sus madres. Entonces, esa es la razón que da al ecofeminismo para que pueda existir. Vamos a encontrar en el artículo primero de A la Madre Tierra, que la Madre Tierra es un ser vivo, siendo que pues más bien es un conjunto de sistemas que tienen organismos vivos. Pero bueno, aquí como que se le da una personificación e incluso se vincula más bien con una deidad como la Pachamama, que en el sur de toda América Latina pues tiene vínculos estrechos con las culturas autóctonas del lugar, que antes de llegar al cristianismo pues fueron, según el discurso ecofeminista, desplazadas. Después vamos a tener diversos subtemas dependiendo de cada artículo, que los invito a leerlos. Y estos artículos van a ir primero para significar qué es la Madre Tierra. Por ejemplo, por aquí menciona los derechos inherentes de la Madre Tierra son inalienables en tanto derivan de la misma fuente de existencia, igual dándole una característica humana o de deidad. Los derechos de cada ser están limitados por los derechos de otros seres. Eso pues es el respeto, y dice después, y cualquier conflicto entre sus derechos debe resolverse de manera que mantenga la integridad, equilibrio y salud de la Madre Tierra. Aparentemente suena algo sensato. Pero así vamos a irnos encontrando con diferentes subtemas de cada artículo. Por ejemplo, aquí en el artículo 2 se le sigue vinculando a la Madre Tierra como si fuera un ser vivo. Derechos inherentes de la Madre Tierra, que tiene derecho a la vida y a existir, a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales. Bueno, todo esto es más bien una serie de derechos que no deberían ir vinculados a un ente que no existe por sí mismo, sino que existe vivo porque tiene diferentes organismos vivos, y entre ellos el ser humano, que realmente es quien comprende todas estas características y quien es realmente digno de recibirlas y asumirlas. Pero pues aquí se le dan a un ente que realmente no existe y solo está en la imaginación. Después vamos a tener el artículo 3, en donde se habla sobre las obligaciones de los seres humanos con la Madre Tierra, un ente inexistente. Todos los seres humanos son responsables de respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra. Bueno, ahí también hay que destacar que como la Madre Tierra no existe, ¿quién se hace cargo de decir y de hablar por ella, no? Entonces ahí es cuando podríamos entrar en controversia, porque no sabríamos quién va a dar la cara por la Madre Tierra para decir lo que ella quiere y lo que ella quiere que se le respete. Bueno, los seres humanos, todos los estados y todas las instituciones públicas y privadas deben actuar acorde a los derechos y obligaciones reconocidos en esta declaración, reconocer y promover la aplicación e implementación plena de los derechos y obligaciones establecidos en esta declaración, promover y participar en el aprendizaje, análisis, interpretación y comunicación sobre cómo vivir en armonía con la Madre Tierra de acuerdo con esta declaración, asegurar de que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la Madre Tierra ahora y en el futuro. O sea que aquí se tiene al bienestar de la Tierra y posteriormente al bienestar humano. Establecer y aplicar efectivamente normas y leyes para la defensa, protección y conservación de los derechos de la Madre Tierra. Y vamos a tener respetar, proteger, conservar y, donde sea necesario, restaurar la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra. Son 12, garantizar que los daños causados por violaciones humanas de los derechos inherentes reconocidos en la presente declaración se rectifiquen y que los responsables rindan cuentas para restaurar la integridad y salud de la Madre Tierra. Estamos entrando aquí a que pues también las personas que estén o que hagan algún tipo de injerencia contra la Madre Tierra pues tienen que ser castigadas o sancionadas. También habla de que se debe de empoderar a los seres humanos y a las instituciones para defender los derechos de la Madre Tierra, nuevamente un ser inexistente como tal, y todos los seres que la componen.
bueno, eso sí, ya estamos hablando entonces de otros términos. Hablar de los otros seres humanos, entonces sí, ya es hablar de derechos. En el 9 dice establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las actividades humanas conduzcan a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos. En algunos lugares, incluso sea en el Amazonas y en otras reservas, por ejemplo aquí en México, se les ha prohibido a las personas o hacer el uso de los recursos naturales, siendo que por años ellos habían podido hacer uso de los mismos, pero con el supuesto derecho de la madre tierra, entonces, o de este pensamiento sobre las generaciones futuras, en vez de generar formas creativas de uso sostenible de los recursos naturales, lo que muchas veces se propone es restringir totalmente el uso de los mismos en pos supuestamente de las especies, pero esto lo único en realidad que tiene de trasfondo es que estos recursos piensan utilizarse por otras personas o poblaciones en el futuro, no tanto por las generaciones futuras de esa misma población. Ahora la otra es garantizar la paz y eliminar las armas nucleares, químicas y biológicas. Promover y apoyar prácticas de respeto a la madre tierra y todos los seres que la componen, acorde a sus propias culturas, tradiciones y costumbres. En el punto 10, pues lo que dice es que ningún Estado debería de tener armas de ningún tipo para que todo el armamento o toda la defensa se concentre en un mismo lugar que no define cuál, o que tal vez supuestamente no sea necesario en un futuro tener armamento o algún tipo de milicia en los estados, pero esto queda muy ambiguo. Después incluye promover y apoyar prácticas de respeto a la madre tierra que evoquen a la ancestralidad. Entonces, reconociendo que a lo que vamos a ver después, estos derechos de la madre tierra fueron realizados en la América Latina, reconocemos que toda América Latina es católica debido a cómo fue el proceso histórico, y que lo que involucraría en este sentido sería quitar esa historia sincretista y más bien promover nuevamente las tradiciones, usos y costumbres ancestrales que realmente pues ya están en algunos casos tergiversados. También vamos a ver que se debe promover sistemas económicos en armonía con la madre tierra y acordes a los derechos reconocidos en esta declaración. En el último artículo se habla sobre que el término ser incluye los ecosistemas, comunidades naturales, especies y todas las otras entidades naturales que existen como parte de la madre tierra. Aquí estamos diciendo que dice, nada en esta declaración podrá restringir el conocimiento de otro derecho inherente de todos los seres o de cualquier ser en particular. Si estamos introduciéndolos al ámbito de los derechos, entonces aquí podemos hablar de un montón de normas o decretos o imaginaciones que uno pueda inventar, como es el supuesto derecho al aborto, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este enfoque, esta lista de derechos de la madre tierra fue consolidado en Bolivia, en donde va a tener a Evo Morales promoviéndolo como una ratificación el 12 de octubre, el Día de la Raza, cuando llegan los españoles a América, y en el 2012 es como ratificado y promovido como una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Correa en su país, en Ecuador, promovió mucho estos derechos. Sin embargo, los mismos ecuatorianos han visto que, aunque se tienen letra, finalmente a las partes buenas de este listado de derechos, pues tampoco se están llevando a cabo, más bien es como una pantalla y lo que yo mencionaba hace rato, un greenwashing. Esta foto es de Nairobi, que hubo una cumbre en donde aquí Rodrigo Iván Cortés habló sobre la situación política en vida y familia, y donde otros líderes que surgieron en África se levantaron en contra de una propuesta de promover el aborto a nivel internacional.
y donde finalmente en Nairobi ya no se pudo concretar la propuesta de aborto. Y esto pues nos lleva a pensar más bien en términos geopolíticos. La geopolítica entonces va a ser un estudio dinámico e interdisciplinario de los condicionamientos geográficos de la política que requieren del marco teórico de diferentes ciencias como la geografía, la historia, y vamos a poder interpretar entonces de esta manera más contundentemente lo que implica todo este tipo de corrientes filosóficas de pensamiento que finalmente van a ser aplicadas a nuestros estados en forma de derechos, de leyes, etcétera. Vamos a ver entonces que en una plática dada por Rodrigo Iván se habla sobre unos diferentes incendios que se estuvo promoviendo, se estuvieron difundiendo de manera masiva en los medios de comunicación en Brasil. Aquí vamos a ver entonces que se habló muy mediáticamente de estas situaciones, dando a entender que por ser Jair Bolsonaro una persona que está supuestamente en contra del ecologismo o del ecofeminismo, entonces pues por su culpa se generaron estos incendios y que en realidad no tienen gran incremento en comparación con lo que se llevó a cabo con Lula da Silva. Sin embargo, mediáticamente se promovió mucho que existieron estos incendios y entonces nuevamente tenemos pues una visibilización de que aquel gobernante que no está a favor del marxismo cultural no va a estar entonces a favor de los derechos de la tierra ni tampoco de las implicaciones ambientales que puedan suceder en su territorio. Entonces, aquí una pregunta. ¿Cuál es entonces la mayor riqueza de un territorio? Si nos ponemos a pensar, ¿ustedes qué creerían que es la mayor riqueza de su país o del lugar que habitan? Su población. ¿Alguien más? Las tradiciones. Sus habitantes. Ok. Bueno, una vez... Una vez asistí a un congreso de comunicación ambiental y me gustó mucho y me quedé con esa perspectiva. La mayor riqueza que vamos a tener en un territorio va a ser la riqueza humana, como bien lo dijeron al principio. ¿Y por qué? Bueno, no porque a mí se me ocurra, porque yo sea humana, sino porque realmente la persona humana es la que tiene mayor dignidad en toda la tierra, porque tiene capacidad de comprenderla, porque finalmente si nos vamos a las raíces de nuestra ser mismo y nos vinculamos con Dios, pues entonces vamos a tener realmente esa dignidad intrínseca que supera toda dignidad que se pueda alcanzar en otros organismos vivos, incluso ecosistemas, etcétera. Entonces, nada va a superar la dignidad de una sola persona humana a comparación del resto de la naturaleza, que claro que tiene una dignidad, que tiene un valor intrínseco también, pero que no es superado por el valor de la humanidad. Entonces, si nosotros hablamos de riqueza, la mayor riqueza de un territorio siempre va a ser su población. Y si los gobiernos no se interesan en promover el desarrollo humano de cada habitante de su población, aunque tenga otro tipo de riquezas, va a tender al fracaso. Este señor se llama Henry Kissinger y él generó un informe para Estados Unidos en donde él mencionó que por intereses de ultramar era importante que no se gastaran los recursos naturales de estas generaciones, sobre todo en los territorios de América Latina, porque pues pertenecían a las generaciones futuras de los habitantes ricos, digámoslo así, o de los habitantes que hayan logrado pues superar todas estas políticas demográficas. Entonces, él pues aún vive
Sin embargo, pues logró meter otra vez esta idea que ya pues proviene de Malthus, como mencionaba, y que pues ha generado realmente mucha potencia en diferentes organismos internacionales como el Club Bilderberg. Vamos a tener también a otro personaje que se llama Bill Gates, que seguramente pues ya todos hemos visto porque todos los días nos aparecen noticias de él en las redes sociales, y pues él ha promovido mucho este tipo de temas, e inclusive pues en diferentes foros tan públicos como las TED Talks, y él lo que dice es que se debe de disminuir la población para poder disminuir el dióxido de carbono, que para él es un gas nocivo para la madre tierra. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, realmente el disminuir el dióxido de carbono, pues no es algo trascendente, si es que nosotros nos enfocamos realmente en las personas, pero él lo que promueve es que se disminuya fácilmente la población para que todos los demás, los servicios, la energía y la producción de dióxido de carbono por cada unidad de energía, pues puedan mantenerse y pueda realmente disminuir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Él, cuando comienza su relato, habla de que él, siendo una persona dedicada a la producción de vacunas y semillas, ¿cómo está vinculada entonces con el cambio climático? Bueno, porque finalmente pues son políticas demográficas que están unidas totalmente. Lo que Bill Gates está promoviendo pues es finalmente el invierno demográfico no realmente para promover una disminución del dióxido de carbono, sino para generar lo que quiere el informe Kissinger: disminuir a la población para utilizar sus recursos naturales posteriormente. Y esa ha sido la razón por la que se han generado todas las guerras durante la historia humana. No, esto no es más que otra guerra, pero una guerra disfrazada de ciencia y una guerra disfrazada pues también de un supuesto beneficio para las personas que logren vivir. Si vemos nosotros entonces la riqueza que financia este movimiento va a estar muy curiosamente arraigada en Rockefeller. ¿Y Rockefeller quién fue? Pues alguien que se hizo rico a partir del petróleo. Y el petróleo es algo que actualmente es como si fuera un pecado consumirlo, y es horrible, es contra de... el consumo de petróleo es como lo peor que puedes hacer si tienes energías limpias, supuestamente, como pues la eólica, la hidráulica, etcétera, que todas realmente hay que analizar, tienen un impacto ambiental. Y hay que considerar que todas van a tener que tener una dosificación y van a depender de su uso e intensidad de uso, pues de la situación geográfica en la que nos encontremos. Pero no por eso vamos a decir que el uso del petróleo está mal, y tampoco vamos a negar que la promoción del ecologismo también ha estado muy arraigado, curiosamente, de la Fundación Rockefeller. Entonces, ahí tenemos como algo, como una caja negra en donde no se entiende muy bien por qué quien se enriqueció del consumo de petróleo es el que ahora se espanta supuestamente de pues el exceso de dióxido de carbono producido en la atmósfera. Ahí es algo que pues realmente no se necesita mucho ya hablar sobre el tema, porque pues ya se entiende que los intereses pues de fondo son económicos y de uso de recursos de otros lugares. Al Gore entonces fue en algún momento pues un promotor de que se disminuyera la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, pero pues su imagen se ve pues ya disminuida, y salen con niñas como Greta Thunberg, que pues a la par va a promover lo que realmente involucra la agenda, que no solo es el ecologismo, sino también el feminismo y la ideología de género. Así, entonces, tenemos una gran tarea en este año, y que se vio muy, muy clara en el año pasado,
cuando comienza el periodo de la pandemia. La agenda entonces es salvar vidas, y para salvar vidas necesitamos realmente tener un buen sistema de salud, necesitamos tener unas buenas ideas para promover la educación. Y la población, cuando sale la pandemia, no fue que, ay, quiero, o sea, nadie, absolutamente nadie estaba pensando en contagiarse, sino todo lo contrario, porque lógicamente toda persona humana busca la vida para sí mismo, e inclusive disminuyó la tasa de abortos que se estaban practicando también porque pues las chicas no querían salir a los centros de aborto y pues algunos de ellos cerraron en ese tiempo. Entonces, esto pues obviamente es algo que no es generalizado, pero que sí en algunos lugares marcó esa tendencia. Y que en el año pasado pues nosotros logramos ver que como los hijos ya no estaban asistiendo a las escuelas, entonces ahora sí los papás podían ver cuáles eran los contenidos de cada uno de los programas y tener la decisión de rendirse y no tomar en cuenta lo que sus hijos están viendo, a pesar de que estén a unos metros de distancia, o realmente tomar las riendas y ver qué es lo que sus hijos están viendo, cuáles son esos contenidos y vincularse con la educación nuevamente de sus hijos, más cercana, de una manera más cercana. Finalizo entonces con esta reflexión en donde Sor Emanuel habla en su libro dedicado a las apariciones de la Virgen de Medjugorje que la mentira se cae como un castillo de naipes. Entonces, si nosotros vemos un greenwashing por ahí de todas las situaciones sobre aborto, ideología de género, vamos a ver entonces que realmente es muy fácil desvincular a estas opciones como algo positivo para cualquier persona, ya que pues con una sola pasada, una sola pincelada, uno puede descubrir realmente lo que está pasando ahí, con solo pensar un poco más allá y no tomar todas las mentiras que pues nos vienen empaquetadas y distribuidas como si realmente fueran una sola cosa y fueran la verdad. Dos versículos bíblicos con los que acabo. Uno dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Y ahí habla pues del ladrón igual que al demonio. En el segundo versículo dice, ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces, siempre vamos a encontrar vinculados al mentir, robar, matar y destruir, porque pues finalmente proviene todo eso del primer homicida, que fue el demonio, y que pues nosotros lo que tenemos que hacer es totalmente lo opuesto para desvincularnos de toda esta serie de políticas en contra de la vida que pues nos están cada vez más incluyendo en los contenidos públicos, pero que pues fácilmente podemos salir solamente tomando la decisión de descubrir la verdad. Pues les agradezco mucho y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o participación. Muchas gracias. Yo, Imelda. Sí. Yo tenía un comentario, porque al inicio del gobierno de aquí de México también hubo una serie de incendios que supuestamente estaban como incontrolables, pero pues se bajó todo el presupuesto a lo que es bomberos forestales, precisamente para que no hubiera forma de combatirlos. Y bueno, o sea, yo me imagino que esto es como de lo mismo que sucedió en Brasil y en muchas partes para alejar a las poblaciones de estos territorios. Sí. Bueno, aquí tenemos, como siempre en la humanidad va a haber diferentes intereses.
hay gente que se dedica a incendiar bosques y diferentes ecosistemas naturales con el fin de introducir ganado. Esa es una vía. Y pues esto realmente es algo penado por la ley y sí hay una razón de trasfondo para que esto no suceda, en tratándose de incendios provocados en ese sentido. Pero también pues pueden tener, eso lo desconozco y habría que investigar más, si estos incendios fueron provocados con fines políticos, como fue resaltado más bien en el caso de Brasil. En el caso de Brasil, pues todos los años hay incendios forestales que pues algunos de ellos, en cierta medida se habla de la ecología del fuego también y que en cierta medida es necesario, pero que por otro lado, pues algunos pudieron haber sido provocados por la industria de cárnicos y otra parte, pues pudo haber sido más bien intensificado en los medios de comunicación para, pues, demeritar la imagen pública de, en este caso, de Jair Bolsonaro. Entonces pueden haber muchas razones, pero pues sí hay que estar bien atentos de cuáles son las razones y hacia dónde se está yendo el curso de la información para detectar cuál es realmente el trasfondo. Ok, sí, gracias. Y también comentar que en todas las comunidades rurales se está metiendo una religión a manera de descolonización que se llama el buen vivir. Uh-huh. Es una suplantación de lo que es el catolicismo y una forma política de control pues de esas poblaciones, porque es fácil erradicar el catolicismo, el cristianismo y meterles una nueva creencia de un supuesto bienestar. Sí, que inclusive las mismas poblaciones rurales son las que realmente muchas veces tienen más vinculado el catolicismo que las personas que se encuentran en la ciudad. Pero a ellas son las que estratégicamente se les ha achacado que son las que tienen que rescatar esos pensamientos ancestrales, que honestamente pienso que ya están muy desvirtuados porque en donde ya encuentras esa sabiduría que ya está muchas veces sincretizada con la sabiduría actual. Entonces, más bien lo que se está tratando de promover es un falso indigenismo que ya ni siquiera existe, porque ya está sincretizado con el catolicismo y con las personas que sí se hicieron el mestizaje en esos territorios. Sí, sí hay que hablar también de que pues hubo presión de muchas personas que vinieron de Europa, pero también hubo mucha promoción de este sincretismo. Entonces, más bien lo que ahorita tratan de hacer es hacer que se olvide este vínculo con el catolicismo y, como bien dices, pues suponer que se tiene que suprimir para dar cabida a lo ancestral, que es supuestamente lo bueno, ¿no? Como si todavía existiera en su pureza, ¿no? Disculpa, Vicky, buenas noches, soy Elena Solís. ¿Cómo podemos identificar? Porque muchas veces no te van a presentar este tipo de movimientos, no te lo van a presentar claramente, o sea, te van a dar informaciones que aparentemente traten de que están a favor de la vida y votas o los apoyas y de repente vienes a darte cuenta que no era eso, sino que todo lo contrario, y era este movimiento. Bueno, un consejo que nos dio un sacerdote a mí y a mi esposo cuando fuimos de testigos de unos amigos que se iban a casar fue: no juzguen a sus amigos, estén cerca de ellos. Entonces, para poder reconocer realmente la verdad, tienes que estar cerca de la persona para realmente conocer cuáles son las cosas que lo están incentivando. Y que pues cuando algo que se da mucho en México, que votas por la persona y te olvidas y ya piensas que tienes que actuar hasta dentro de 3 años o 6 años. Y no, realmente la responsabilidad ciudadana es promover la gobernanza, que es estar
vinculado totalmente ciudadanía con gobernantes y no dejar que hagan lo que quieran, ¿no? Sino hacerles saber todo el tiempo lo que la población quiere y estar siempre en diálogo, no en un diálogo de odio, ¿no? De que tú vas a hacer lo que yo te diga, sino en un diálogo reconociendo su función pública y pues también haciendo notar que como ciudadano pues tengo intereses y estos intereses pues tienen que ser por el bien común, ¿no? Vicky, buenas noches. Muchas gracias. Mi nombre es Joal. Muchas gracias por la plática tan edificante. Pues yo nada más quería pues hacer un comentario en cuanto a esto de la Carta de la Tierra, que realmente sí tenemos que tener cuidado porque, bueno, pretende sustituir a los 10 mandamientos, ¿no? De la ley de Dios en cuanto a hacernos, pues, partícipes de un nuevo sistema de valores donde exactamente el Dios viene siendo la Madre Tierra y todo lo que esto conlleva. Y también un poquito lo que tú decías, cómo identificar también, pues sí, así como tú dices, cuál movimiento es real y no, o bueno, no real, sino bueno. También pues podemos ver que si, por ejemplo, lo que tú decías en la plática, si se pone a la misma dignidad a una planta que a un ser humano o a un animal, pues ahí ya estamos incorrectos, ¿no? Ahí, o sea, tenemos dignidad como hijos de Dios. Entonces, sí, ten un poquito de cuidado en que no es lo mismo una planta que un animal y un ser humano. Y bueno, exactamente esto del culto de la Pachamama, pues muy peligroso. Pues sabemos que los exorcistas dicen que esto es un demonio, tal cual. Ahora sí que no dicho por nosotros, sino por exorcistas, ¿no? Entonces, bueno, sí tener cuidado pues de saber distinguir, ¿no? O sea, nos quieren implementar, pues muchas cosas, ¿no? Hablando ya de teología y toda esta cuestión, pues el satanismo se disfraza de muchas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho y muy buena la plática. Gracias, sí. Realmente la forma en la que uno puede diferenciar ya en adelante, pues, ¿qué promueve realmente el bienestar del entorno o del ambiente? Pues tiene que ser siempre poniendo en el centro a la persona humana, no como el rey, el depredador, sino como el ser que hizo Dios para administrar los recursos de la tierra. Y por amor, nosotros como imagen de Él, pues podemos y tenemos esta capacidad de hacerlo. La tierra fue hecha para el hombre y no el hombre para la tierra. Entonces, esto es lo que nos lleva como principio fundamental para poder ejercer cualquier tipo de bien hacia el medio ambiente, porque inclusive si yo le trato a un animalito como una persona, pues incluso desvirtúo su posición como animal, ¿no? Tampoco estoy dándole el respeto que se merece a ese animal por yo tratarlo como humano, porque simplemente sus características no son las mismas que las mías. Entonces, por ahí tiene que ir. Si la política está centrada en la dignidad de la persona humana, adelante. Y si yo veo que no va por esa rama, entonces la política ambiental, por muy propositiva que se vea, no está adecuada a la realidad y va a ser contraproducente, tanto para la naturaleza como para la persona humana. Sí. Comento otra vez, perdón. Hace unos años, uno y medio, 2 años aproximadamente, en Estados Unidos, una chica promovió que ya era tiempo de que comiéramos niños, porque estábamos ya sobrepoblando la tierra. Entonces, pues que ya era justo que el hombre se comiera a sí mismo para ya no maltratar tanto la tierra. O sea, a este punto está llegando el coco wash en los jóvenes, les está creando una psicosis y que ya no quieren tener hijos para precisamente cuidar a la tierra. Sí, sí, es volverle a dar una personificación a la tierra que no tiene más que, como bien decían hace rato, es
no sé si sean varios espíritus o varios demonios, no tengo idea, los exorcistas deben de saber muy bien ese tema, pero pues ahí es cuando uno se da cuenta de cómo todos estos males pues están concatenados y que finalmente pues el homicidio que se quiere hacer en pos de la naturaleza pues va a estar siempre vinculado a querer disminuir la dignidad de la persona humana, a querer igualarla, estandarizarla, como si no fuéramos personas individuales con características propias e irrepetibles, ¿no? Y pues sí, o sea, actualmente, como dicen aquí en los comentarios, a veces ya la cultura nos ha inmerso más en dolerse del dolor de un animal que del dolerse de otro ser humano. Y esto va muy vinculado pues a este ecologismo que a mí también, yo creo que a muchos de nuestra generación se nos ha impregnado. Algunos se han salvado, qué bueno, pero de hecho pues esa ha sido una de las razones por la que yo decidí estudiar ingeniería ambiental. Yo no tanto por la parte de que así tan intensa, de que me duela más, pues la situación de la situación ambiental que de una persona. La verdad no me había puesto a reflexionar en eso, sino hasta ahora que comencé a ver el movimiento ecologista y feminista. Porque yo creo que la mayoría de nosotros, pues tenemos más bien como un chip de pues ayudar, ¿no? Si es que pues ya llevamos la doctrina cristiana a cabo, pues tratamos de ayudar todo, ¿no? Todos los organismos vivos que existan, todas las causas a favor de la vida. Pero cuando ya te contraponen las dos causas, pues entonces tienes que elegir. Y entonces, desgraciadamente, muchos jóvenes han elegido a la madre tierra como si fuera superior y el bien común en contra de la persona humana, que solo es una especie. Pero no nos damos cuenta del significado de la persona, que es mucho más grande y profundo que el del resto de la naturaleza. Pero, perdón, Cita, mira, yo creo, Victoria, que también el tema no solo ha permeado a los jóvenes, a los chicos de ahora. Me ha tocado platicar con chicos de mi generación, hablando 40, entre 40 y 50, que también han dicho que el ser humano es un virus que deberían desaparecer y ya, o sea, sí están pensando en que el ser humano debe desaparecer del planeta. Estoy hablando de personas mayores, no solo de los chavos, ¿no? Ni de los millennials. Sí, pues ya una persona, digamos que está viva en estos tiempos, pues ya le tocó desde el marxismo, que no estaba vinculado con el marxismo cultural, ya luego lo que vino con el feminismo, hasta ahora con el ecofeminismo. Entonces, toda esta gama de posiciones de homogenización de la naturaleza humana, pues ha permeado y ya ya no nos toma por sorpresa, entonces captamos rápido las ideas cuando no reconocemos que sí la persona humana es fundamental para poder comprender la Tierra, porque de otra manera no estaríamos, o sea, la Tierra misma no sería consciente de que tiene problemas si no fuera por el ser humano. Es el ser humano quien le da significado a la situación problemática de la Tierra. Cuando fue la época mesozoica, pues hubo también muchísimos problemas que a la fecha le podríamos llamar problemas ambientales, pero que no son problemas ambientales si no hay un ser humano involucrado y afectado por esos problemas. Entonces ahí es darnos cuenta de la importancia y trascendencia del ser humano en la Tierra. ¿Puedo? Tengo un comentario. Bueno, gracias. Tengo un comentario. Yo cuido el medio ambiente desde la secundaria, que empecé a ver las playeras que decían Save the Planet. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué salvar el planeta? Entonces empecé a investigar y vi que efectivamente habían todas estas investigaciones de varios científicos que decían que el cambio sobre calentamiento global, el cambio climático,
y empecé a tomar medidas propias y comunicando también a la gente que me rodeaba sobre que tenemos que cuidar a la casa común, como dice ahora el Papa Francisco, ¿no? En su encíclica Laudato Si. Entonces, a mí se me hizo muy noble eso de cuidar el lugar donde vivimos y lo he hecho durante ya 20 años. Pero ahora que descubro que existe el falso ecologismo, la verdad sí me sorprende muchísimo porque lo están tergiversando de una manera terrible, ¿no? Para enseñarle a los niños que pues que cuando crezcan no tengan hijos porque pues los hijos contaminan. ¿Cómo contrarrestar eso si debemos de seguir cuidando nuestra casa común? Es que el problema ahí no es tener hijos. Y algo que me gustó mucho que le dijo la Virgen María a las videntes en Medjugorje: tengan muchos hijos. Y las videntes así de, ¿cómo vamos a tener muchos hijos? ¿Pero por qué? ¿No estás viendo todos los problemas? No sé qué le hayan dicho a la Virgen, ¿no? Pero yo creo que le haber dicho, ¿no ves todos los problemas que hay a causa de que somos muchos? Y la Virgen, pues, finalmente su propuesta es, tengan muchos hijos. Y ahí a mí me da la luz de que el problema no es que haya muchas personas en la Tierra, el problema no es que haya una sobrepoblación, el problema es la distribución de los recursos. Y ahí eso es muy importante porque Dios nos hizo administradores de esta tierra. Y si hay mala administración en los recursos de esta tierra es por nuestra culpa. Y si hay diferentes problemas ambientales, sí es por una mala administración de los seres humanos, pero no por culpa de la persona humana, no por la existencia misma de la persona humana, porque la persona humana es un don y es algo sagrado y es imagen y semejanza de Dios. El problema es nuestra actitud frente a lo que nos rodea y frente sobre todo a nuestros hermanos, porque si nosotros hacemos injusticia con nuestros hermanos, de ahí deriva la injusticia, obviamente, a la naturaleza, ¿no? Si nosotros somos justos con nuestros hermanos y respondemos como no lo hizo Caín con su hermano, y respondemos, sí, yo soy guardián de mi hermano, entonces ahí sí va a haber justicia con la naturaleza y sí vamos a poder tener realmente todo lo que se dice del desarrollo sostenible, pero de otra manera no. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Una persona que quería hablar es Luis Batista, que él tiene un video que a mí me gustó mucho sobre este tema. No sé si quieras tomar la palabra. Hola Vicky, buenas noches. Una pregunta y es sobre el tema que mencionaste de América Latina y la Pachamama. Yo no me he metido mucho a investigar sobre ese tema, pero me llama mucho la atención que hay muchos comentarios sobre que pues en la iglesia se ha colado un poquito ese tema y en algún punto, por ejemplo, el Papa Francisco como que ha hecho cierta referencia a esto de la Pachamama, e incluso aquí en México algún que otro sacerdote pues ha hecho hasta quemas de Pachamamas afuera de su parroquia para como en desagravio por lo que sucedió en Roma, y esto genera mucho conflicto y creo que sería una buena oportunidad también para que si tú pudieras aclararnos un poco al respecto, para dar orientación, ¿verdad? Porque al final pues es el Papa y pues es nuestra piedra de seguridad, ¿no? Gracias. Bueno, realmente sí es una controversia muy importante. Yo no tengo la autoridad como para hablar en este tema, pero sí hay que centrarnos en que el Evangelio es muy claro. Lo que haya hecho el Papa seguramente tiene una raíz de defensa de la persona humana, ¿no? Porque el Papa reconoce totalmente que la persona humana, pues, es imagen de Dios. Entonces, más bien ahí yo creo que le quieren meter cuatros y que, pues, él de alguna manera, siendo una figura pública, pues, tiene que desvincularse, pero no tan tajantemente, ¿no? Yo lo que opino aquí es que más bien el laico es el que se tiene que también mucho formar para dar correctas interpretaciones y difundir bien el evangelio. Porque uno no puede hablar de una Pachamama si tiene a un Dios creador omnipotente. No se puede hablar
de una deidad pagana, mientras yo tengo al Dios verdadero en la Eucaristía. Entonces, más bien es ahí como profundizar en las raíces, y si algunos, pues nos hemos equivocado en como dar a entender que pues la Pachamama existe y que por ella hay que hacer todo lo posible para erradicar la contaminación. Bueno, entonces ahí estamos hablando más bien de un mito o de una inventiva actual que no existe y más bien se podría identificar con un demonio, pero que pues como laicos tendríamos que asumir y reconocer fundamentalmente que pues más bien nosotros nos movemos por un Dios creador omnipotente. Gracias. Quisiera mencionar más una cosa que es de una experiencia que tuve. Tenemos ahora sí que a nuestros queridos hermanos separados que a cada ratito andan juzgando cómo es posible que el Papa, cómo es posible que esto, cómo es posible que el otro, ¿no? Y eso, de ahí no lo sacamos y les estamos dando como que más herramientas para decir, es que ustedes son el demonio y el Papa es el demonio, y así muchos lo tienen en su experiencia, ¿no? El Papa es el demonio desde la experiencia de los hermanos separados, ¿no? En lugar de que podamos volver a hacer un mismo rebaño, seguimos dividiendo, y en lugar también de atraerlos, los estamos alejando. Hace mucho vi cómo estaban en el Vaticano, cómo tenían sus jardines y sus arbustos estaban en forma de 666, uno engarzado con el otro, y no era uno, eran varios. Y la gente dice, ¿cómo es posible que el Papa tenga eso? ¿Cómo es posible que el Papa haga eso? O sea, como si el mismo Papa fuera a cortar los árboles y hacer los arbustos que quedaran en forma de 666. O sea, perdónenme, tampoco le puedo decir es que el Papa no es el que hizo eso y no fue a cortarlos. Él tiene a su gente, a sus administradores, y muchas veces son malos administradores los que uno tiene, ¿no? Como la misma parábola del mal administrador. Y así Sí. otras parábolas. No, perdón. O sea, todo ser humano es sujeto a hacer el bien y el mal en cualquier decisión, así sea la mínima. Entonces, yo creo que pues las personas que hayan realizado eso habría que conocer sus intenciones, que pues a la luz de la verdad no parecieran ser buenas. De hecho. Pero el punto central es tomar en cuenta que un arbusto a mí no me va a matar el alma, pero sí el creer, el dejar de creer en Dios, ¿no? Y el comenzarme a vincular con las malas decisiones que me llevan a dejar de creer y amar a Dios. Dentro de los comentarios del chat interno, estoy viendo que mencionaban, hay que rezar por ellos. Lo hizo Janine hace unos minutos. Déjenme encuentro el momento. Y dice, pues ahora sí que se puede hacer una propuesta ahí para los que quieran unirse en oración. Hay varios grupos que se han formado para hacer oración, rosario, etcétera. Y pues tal vez hacer hay de hecho un chat que es alterno, que también tiene que ver con la oración. Entonces no sé quién sea el administrador de ahí, como para que pueda tal vez enlazar, y los que quieran unirse a este tipo de oración, pues de desagravio o de apoyo, puede también ser algo alterno a lo que estamos tomando nosotros como formación, ¿no? Y eso ya es un actuar también dentro de lo que tenemos acá, y salió ahorita precisamente de lo que estabas mencionando también, Vicky. Sí, sobre todo aquí quisiera fomentar la confianza y la fe, que eso nunca se nos puede ir. La confianza en que pues la iglesia, ahorita que estaban tocando el punto del Vaticano, del Papa, Dios nos dio una promesa de que pues los poderes del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Entonces, si vemos que algo está dominado por el demonio, por ahí no va la cosa. Más bien hay que centrarse en la parte de la iglesia que sí, que está promoviéndose de manera pulcra con Dios, y pues reconociendo que toda persona humana pues tiene defectos, ¿no? Entonces,
ahí por eso es bien importante, como ha dicho Rodrigo en todas estas sesiones, la formación, el raciocinio, el dilucidar lo que realmente nos está proponiendo la Iglesia y lo que los medios de comunicación dicen que propone la Iglesia, o lo que tal persona dice que promueve el Papa, ¿no? Las lecturas que cada persona le va a dar a una acción van a estar en función de su propia percepción y de sus motivos personales que lo impulsen a promover tal o cual idea. Y creo que pues en eso se tiene que basar mucho nuestro raciocinio actualmente, porque el demonio ahorita está utilizando a la ciencia, al bienestar como conceptos y como factores que están dándole cabida pues más bien a la pérdida de la dignidad humana o al detrimento más bien de la dignidad humana, porque la dignidad no se pierde. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender bien a dilucidar, a razonar siempre cuál es mi centro común, que yo soy invaluable y no hay nadie igual a mí, pero que también estoy sumergido en humildad, porque pues todavía no estoy terminado. Hola Vicky, buenas noches. Buenas noches. Vicky, yo sí creo que en estos tiempos estamos en unos tiempos muy difíciles, muy complicados desde el punto de vista que lo veamos, ¿no? Estoy viendo los comentarios también de quienes se están poniendo. Ya cuando llegamos a ver que nuestros mismos jóvenes están, ya no quieren a los niños, alguien aquí está poniendo Erika, que en los grupos de No Children y la sacan por hacer comentarios pro vida, lo que está pasando en nuestra iglesia, con nuestros obispos, con nuestros sacerdotes, sin sacramentos, o sea, estamos en un tiempo muy difícil, muy complicado. Y yo creo que todo esto redunda en mucho, como dice el padre Luis Toro, que alguien también lo puso aquí. Ahora sí que es uno de los sacerdotes que sigo mucho porque tiene mucha verdad en todo lo que dice. Nosotros los católicos tenemos mucha culpa de que pase todo esto, porque hay muchos católicos que no leemos la Biblia. El mundo se hizo para el hombre. Nosotros somos administradores, ¿sale? Y entonces dentro de lo que nos toca tenemos que cuidar. Yo no voy a cuidar la selva amazónica, yo no voy a ir a Chiapas a ver los bosques, no puedo hacerlo, pero sí le puedo decir a mi vecino de la taquería que hice, por lo menos, que tenía el foco de su taquería prendido a las 12 del día, y de verdad le dije, oye, mira, son las 12 del día, creo que tú ves perfecto, yo veo perfecto, un viejito ve perfecto, entonces, ¿como para qué lo tienes encendido? Porque además, fíjate una cosa que yo no había percibido, ¿no? Un día me agaché a un coche y la lámpara el faro, ¿cómo se llama del coche? El faro te da calor, o sea, yo no lo había percibido, te da calor, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo para qué tienes tu foco prendido? Son las 12 del día. Pues el dueño, no sé qué, bueno, dime a qué hora vengo a ver al dueño para decirle que no prenda su foco, ¿no? Además, pues es la luz, o sea, si lo apagas, pues te ahorras luz, o sea que también, ¿no? Y dice, ay, sí, bueno, he logrado como en 2 o 3 taquerías, en los Oxxos, en el Oxxo. Oiga, señor, ¿usted es el administrador? Sí, oiga, son las 8 de la mañana, son las 9 de la mañana. Como para que, es que la mercadotecnia y no sé qué, ya ves que manejan mucho la mercadotecnia, porque en los tacos La Oriental también a las 10 de la mañana tienen las luces prendidas, ¿no? Entonces me dice el del Oxxo, ay, no, es que no se puede hacer nada. Le digo, amiga, nos da pena hablar de Dios. Muchas veces nos da pena hablar de Dios. Y le dije, ¿sabe qué? Ok, es la mercadotecnia, estoy de acuerdo, estoy muy bien. Le digo, pero yo estoy obligada a decirle que está mal por el calentamiento global, porque estamos de la fregada con el calentamiento global. A mí me toca decírselo. El dinero se va a quedar aquí, las ganancias se van a quedar aquí,
pero allá donde vamos a dar cuentas, pues usted va a tener que dar cuentas porque no hace nada por esto. Ay, bueno, déjeme ver con los administradores, no sé qué, Yo no sé si en todos, por los de mi zona, apagaron solamente una hilera de los focos de los Oxxos. Es lo que nos toca. Si en mi colonia yo hago eso, tú en la tuya, pues yo no sé, ¿no? O sea, por eso vivimos, no vivimos todos juntitos, sino cada uno se nos puso para hacer lo que nos corresponde. Que si mi vecino tira agua, pues igual, se cae, pasa la gente, a nadie le importa que se tire el agua. Tú ve y dile, vecinita, le ayudo en algo en su cisterna, se le está tirando el agua. Pero pues no pasa. Entonces, pero todo eso viene por no leer la Biblia, amiga. La tierra se hizo y al último fuimos los hombres, o sea, nosotros somos administradores, somos los dueños, somos los que tenemos injerencia, o sea, para nosotros, se hizo para nosotros. Y te digo todo esto, bien dices, y me da muchísimo gusto escuchar que hablas con toda libertad de Dios y del demonio. Eso me da una tranquilidad y una paz tremenda, porque inclusive entre nosotros, como dicen, no hables de religión ni de política, ¿no? Me da una tranquilidad bárbara, porque el demonio está haciendo de las suyas. Y si tú y Juliana y Rodrigo y Rocío no nos ponemos las pilas, pues ni modo, de por sí estamos mal, pues vamos para más mal. Entonces, te digo de poquitos, que el taquero, el foco, que el agüita, pues adelante, ¿no? Y te digo, la tierra se hizo para nosotros, pero no leemos la Biblia. Gracias. Gracias. Sí. Todo lo que promueva la vida de la persona humana y ya después por sucesión de los restos de los seres vivos, pues es una acción que realmente va en beneficio mío y que pues no es la promoción del bienestar de la tierra por el bienestar de la tierra, sino por el bien de la persona humana, de toda persona humana, sin demeritar a ninguna persona que, como dice bien la doctora Pilar Calva, pues no es siempre que uno esté en la posición de ver a quién salvar, si a 100 personas o a una persona, es reconocer que a ambos grupos, o sea, bueno, esta persona y estas 100 personas van a tener el mismo valor y que no tienen que confrontarse, pues por un juicio ético mal formado, ¿no? Pues no sé si alguien quiera comentar algo más. Yo otra vez. Y ya prendí mi cámara, hola. Hola. Hola, Vicky. Mira, yo quería comentar, yo creo que se nos ha metido el diablo así de una manera tan agradable, tan bonito, con una luz de poder, con una luz de paz, o sea, una falsa luz de paz, una falsa luz de tranquilidad, una falsa luz de bienestar, a través del yoga, meditaciones, de ese tipo donde te vacían de Dios. Y ahí nos meten el amor a la madre tierra, porque vamos a cuidar lo que comemos, no comas carne, no aquí, no allá. Entonces, ese río tan rico y tan bonito de un supuesto bienestar y de que vamos en armonía, porque es lo que nos dicen. Porque ya entré a yoga, ya supe lo que es eso. Entonces, ahí te llevan muy bonito de la mano, o sea, la meditación buena. Y si en ese momento donde te dicen vacíate, oye, dije, o sea, ¿cómo? O sea, yo nunca me pude vaciar, yo al contrario, yo decía, no, pues virgencita, qué bueno que estás conmigo, Cristo te amo, o sea, yo pensando así, porque se me hacía absurdo, ¿cómo vacíate? O sea, no me puedo vaciar, o sea, si es un momento de tranquilidad, pues ¿con quién me tranquilizo?
Pero bueno, o sea, no todas las personas van teniendo como razonamiento y en verdad se vacían y van dejando que entren otras cosas. Sí, Entonces, ahí yo tuve pues como que siempre me meto en problemas y pues terminé peleada con la maestra de yoga porque bueno, finalmente en colegio jesuita, yo le dije, a ver, no nos metas religión hinduista, o sea, somos católicos. Y ella me dijo, bueno, pues es que yo tengo el permiso del rector y el rector y el padre que estaba en ese tiempo, Raúl Quecho, fue la que le autorizó la entrada y pues le dijo, adelante con todas tus filosofías, eres bienvenida con todas tus, o sea, no cultura, pero sí, como me dijo, pues que todo era bienvenido. Entonces ella, al ser contratada en un colegio jesuita, no le pusieron prohibiciones de qué no debía hacer para no afectarnos la religión católica. Pero pues yo sí le dije a la maestra, a ver, estamos en un entorno católico y si tú me metes hinduismo, yo te voy a meter mi religión. Porque pues, ¿para qué me pides que me vacíe si Cristo ya nos llenó de todo? Y bueno, ya problemas. Total, pues ni modo, es la parte que nos toca, pues defender la fe, defender a Dios y defender lo que creemos también. No por quedar bien con el entorno, te quedas callado y aceptas todo lo que viene. Entonces, pues ya de poquito, pues ir despertando las conciencias. Pero sí siento muy claro cómo a partir del yoga y estas corrientes tan lindas, porque son bonitas, es bonito, la armonía, la unión de todo el mundo, el paz, pero pues es totalmente falso. Entonces, a partir de ahí, pues ya está cultivada la tierra para que todas estas corrientes vayan germinando. Pero bueno, a fin de cuentas estamos en una etapa muy bonita en donde nos damos cuenta, porque ese es el gran problema. Mucho tiempo estuvimos dormidos, yo estuve dormida mucho tiempo, muy cómoda, muy consentida, muy dormida y es muy fácil dejarse llevar, ir como te lleva la corriente. Pero cuando ya te vas dando cuenta, pues empiezas a hacer un alto y cuando te das cuenta, pues ya vamos remando a contracorriente. Pero pues muy bonito porque en este despertar vamos haciendo conciencia y no eres tú sola, no es una sola persona, sino ya vas haciendo que más vayan por lo menos cuestionándose el asunto. Sí, dijiste muchas cosas valiosas. Dios nos alcanza en su gran bondad a cada uno de nosotros y nos busca. Entonces, ahí hay que hacerle el llamado a todas las personas a que estén bien atentos de cuándo Dios y en qué circunstancias los está llamando. Y yo honestamente creo que todo el tiempo, cada segundo nos está llamando, pero nosotros nos hacemos los sordos. Y pues con esos llamados, pues Dios nos invita siempre a la verdad, al responderle a nuestra misión que cada persona tiene, porque no nacimos sin propósito. Cada persona tiene un propósito y hay que descubrirlo. Y siempre este propósito está vinculado a los tiempos que se están viviendo. Entonces, ahí la importancia de nuestra individualidad y personalidad. Sor Faustina Kowalska decía que este es el tiempo de la lucha y que por eso había que hacer, Dios le encomendaba a ella y a través de ella a todos nosotros, que el mayor número de almas se salven. Entonces, pues todas estas corrientes que nos están tocando vivir, nosotros tenemos que responder a ellas mediante pues el descubrimiento de la verdad hacia nuestros hermanos. Y entonces, pues es importante reconocer que cosas o conceptos como el yoga, que pues es una forma equivocada de ver a Dios y que pues realmente está muy vinculada
a algunos demonios, pues está también vinculado al feminismo. Y yo no sé si ustedes han visto que en todo el año pasado, a los promocionales de Cuídate, está en casa y sale una chica en un pants con está haciendo yoga, incluso en los bancos, en las aplicaciones te aparece igual una chica haciendo yoga. O sea, siempre es como que haz yoga, haz yoga, haz yoga, porque eso te va a dar la paz que necesitas para estar en tu casa ahorita que estás encerrado. Y esta promoción tan fuerte del yoga, pues algunas veces se ha querido ocultar, haciéndote pensar como católico que lo puedes desvincular perfectamente de tu religión y que bien puedes hacer los ejercicios sin que nada te pase. Pero eso es una absurda mentira, porque cada ejercicio es una invocación a un demonio en particular, ¿no? Entonces, no podemos creer lo que somos suficientemente fuertes como para hacer yoga o algún otro tipo de práctica que no está vinculada con Dios sin que me pase nada, aunque no crea en ese momento, ¿no? Y también, pues, lo que mencionaba Imelda sobre el veganismo. Ahí también es una mala concepción de lo que un animal representa para mí como persona. Yo me como al animal porque me hace bien y el animal, pues, cumple con su función de alimentarme y de alimentar al otro animal que se lo esté comiendo. Y esa es la función, finalmente. Pero si yo hago o pienso que el animal tiene una función más trascendental que yo mismo, entonces estoy cometiendo un error y de injusticia con el animal y conmigo mismo. Es por eso que el veganismo no tiene cabida real en la doctrina social de la Iglesia. O sea, a lo mejor por fines de salud, de que ya no puedo comer carne, bueno, eso es lógico. Pero si yo estoy haciéndolo por un bien a la naturaleza, más bien estoy haciendo un detrimento a mí y a la naturaleza. Y hay que ser bien claros, la discriminación no es algo malo. Esa palabra ha sido en estos últimos años muy sometida a ideología. La discriminación es lo más natural, todo el tiempo nos las pasamos discriminando. El solo lenguaje es una discriminación de ideas y de palabras, porque yo decido qué palabra utilizar después de la otra. Y si yo mezclo y hago una revoltura de palabras, entonces no me doy a entender, no hago un lenguaje, no hago una expresión de ideas concisa, consciente, e inclusive, más bien, si yo aprendo a discriminar bien las palabras, el mensaje va a llegar mejor. Y de hecho, eso es una de las formas en las que mejor Dios se ha representado y se ha involucrado con el hombre, haciendo mensajes muy concretos, es decir, discriminando la mayor cantidad de palabras para que el mensaje nos llegue muy contundentemente. Entonces, la discriminación no es algo malo, es algo muy natural, es algo que todo organismo vivo hace para poder existir, porque todo el tiempo te la pasas discriminando entre un elemento químico y otro para poder constituir tus células. Es lo más natural que existe, salvo que tu intención sea denigrar la dignidad de otra persona. Entonces, ahí es cuando la discriminación pues es algo negativo. Y pues sí, todas estas ideas que se promueven con el ecologismo, pues están muy involucradas a la nueva era porque se busca pues una religión común en donde ni siquiera se toma en cuenta el Dios creador verdadero, ¿no? Sino va totalmente en contra pues del cristianismo o de la idea judío-cristiana que tenemos monoteísta y del Dios verdadero. Y el error que podemos cometer pues es la autocensura. Finalmente, un reino dividido contra sí mismo perece. Entonces, por eso todas estas filosofías van a estar siempre juntitas y muy amigables y van a verse como hermanitas todo el tiempo, porque pues si no se unen, van a desaparecer. Y entonces, pues el demonio quiere que finalmente nos dominen. Lo que finalmente le gustaría, yo a veces siento que es como licuar todo el universo y todo lo que existe para desaparecerlo y volver al Big Bang o antes de lo que se propone teóricamente en el universo. Entonces, más bien, tenemos que ser conscientes que la creación del universo es una serie de discriminaciones, una serie de separaciones y organizaciones de la materia que llevó a que nosotros existiéramos como personas humanas a imagen de Dios. Y es eso. Perdón, Vicky, este juego de palabras de discriminación, yo creo que tiene un significado muy fuerte. Yo diría elección. Me parece que cuando hablamos, elijo la palabra que voy a hablar antes de una de la otra. Elijo discriminación, sí
al menos a mí no me queda claro, si me lo vuelves a explicar, porque yo creo que una cosa es elección y otra discriminación. No sé, no me quedó claro, Vicky. Bueno, es que el origen etimológico de la palabra discriminación implica el separar o distinguir. Y en ese término lo estoy usando. Entonces, Entonces nosotros somos los que ya tenemos como muchas cosas, porque si te das cuenta, a veces no sabemos hacer ni siquiera una oración correcta. Digo, cuando tomé un curso de redacción, si leemos pausadamente algunos textos, algunas cosas, inclusive de promocionales, no sé, una vez en el Tupperware venía, no, en uno de esos que venden cositas de plástico, exprimidor de ajos de plástico. Entonces, ¿ves? O sea, ya estamos tan acostumbrados a hablar chueco que pues sí, el exprimidor es de plástico, pero no el ajo, ¿no? Pero el exprimidor de ajos de plástico. Entonces, así, yo creo que ya la palabra discriminación, pues ya lo tenemos al menos yo ahorita sí dije, no me suena, no me cuadra que digas que la discriminación, ¿no? Cuando es una elección, yo elijo la palabra que voy a elegir, que voy a hablar después o así, ¿no? Perdón, pero pues a lo mejor tienes razón y hay que adecuarnos. Bueno, o sea, yo ocupé la palabra discriminación solo en su definición de separar o distinguir alguna cosa de otra cosa. Y esa división, esa individualidad de cada cosa y eso que me permite nombrar, hacer una nomenclatura de las cosas, es a lo que yo me refiero. Ya en el sentido peyorativo de discriminar como un acto perjudicial, a eso no me refiero. ¿Alguien no sé si quiera comentar algo más? Por aquí mencionaban de ver la película de, no sé cómo se pronuncia, Soylent Green, para comprender mejor la información. La película, el nombre es Cuando el destino nos alcance. Es una película de allá de los 70s. Y el Soylent Green es el alimento que les daban, pero bueno, no les adelanto por si quieren verla. Pero sí, es una película bastante antigua. Yo creo que es muy difícil encontrarla en YouTube y demás. Y nada más una aclaración, Vicky. Sí. Efectivamente estás empleando bien la palabra discriminar. Desgraciadamente, en la actualidad se han secuestrado muchas palabras, entre ellas discriminar, y para mucha gente discriminar es algo en términos, más bien es peyorativa, ¿no? Y realmente no, la palabra discriminar, como tú dices muy bien, es separar, ¿no? La ley discrimina, o sea, no es que trate mal a unos y bien a otros, sino que las propias leyes se utilizan para discriminar, es decir, se le van a aplicar a ciertas personas cierta normativa. Por ejemplo, la ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos discrimina, ¿por qué? Porque al resto de los ciudadanos no nos aplica esa ley, se le aplica únicamente a los militares, ¿no? Eso es discriminar, separar. Entonces, quitémonos por favor esa idea equivocada de que discriminar es netamente en el sentido negativo. No, ya por ahí alguien puso unas definiciones de diccionario y efectivamente es separar. Una de sus acepciones, ¿no? Y es con la que tú la estás utilizando. Así es, sí. Y también digo yo, no tenerle miedo a la palabra discriminar, porque así también nos damos cuenta y podemos defendernos de que los católicos, los cristianos, somos discriminados, porque no podemos hablar abiertamente de nuestros valores, de nuestras creencias, porque pues nos discriminan. Pronto nos quieren tachar la boca y ya nos dicen que estamos metiendo dogmas y tonterías no científicas para callarnos. Es una simple discriminación hacia los católicos. Sí. Sí, y aquí lo que siempre se ha querido inyectar, el demonio siempre ha querido inyectar son culpas falsas. Sí, nosotros podemos tener culpa de varias acciones
pero muchas veces nos autoculpabilizamos de cosas de las que no nos deberíamos de sentir ni siquiera culpables porque no existen. Como por ejemplo aquí dicen, no uses la luz sin necesitarla porque vas a provocar la muerte de un oso polar, ¿no? O sea, sí, obviamente hay una línea de pensamiento que eventualmente va a poder hacer que se derritan los polos. Sí, o sea, sí es un hecho físico. Pero el yo sentirme culpable de existir porque un oso polar se puede estar muriendo y que por eso yo casi no me debo de mover, es más bien una falta de comprensión de cuál es mi efecto para el resto de mi ambiente, ¿no? Y de que pues hay ciertas acciones que yo sí puedo realizar a fin de que pues tanto yo como el resto de los organismos vivos pues no se vean afectados o se vean afectados en la mínima forma.